Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a actuar como moderador. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia y el interés que cada día nos muestran por todos los eventos a los que les invitamos. La conferencia de hoy, titulada Análisis técnico, situación actual de los mercados, será impartida por Nicolás López Medina, que es nuestro director de análisis de renta variable en Singular Bank. Ya aprovecho para anunciarles que una vez finalizada la intervención del ponente, tendrán la posibilidad de dirigirle aquellas preguntas que quieran, que pueden ir enviando a lo largo de la presentación utilizando el chat que tienen a su disposición en esta misma herramienta. Ya sin más preámbulos, paso la palabra a Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a todos los asistentes a esta charla, que hoy pues vamos a dedicar unos minutos a echar un vistazo a los mercados desde el punto de vista técnico, ¿no? A ver en qué situación están y bueno, pues qué pistas nos pueden dar un poco para un futuro inmediato. Voy a comentar pues básicamente algunos los índices así principales, ¿no? que son un poco la guía general del mercado, quizás pues algún valor también relacionado con estos índices. En todo caso, pues luego en el turno de preguntas, si alguien tiene interés en algún otro comentario, algún valor, algún otro índice, pues en la medida en que pueda acceder a él, pues podré también comentarlo. Bueno, vamos a empezar con el SP500, que al fin y al cabo es un poco el índice o el indicador líder mundial, ¿no? De lo que sucede en Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos, pues acaba sucediendo en el resto del mundo y poco lo mismo pasa con las bolsas. Todos los índices pues van un poquito detrás, ¿no? De lo que sucede en la bolsa americana. Entonces aquí he puesto la evolución del largo plazo desde el año 2009 de lo que sería el mercado alcista en el que se encuentra la bolsa americana desde la gran recesión, desde el año 2009, que fue el último gran periodo bajista así de envergadura que hubo en la bolsa americana. La mayor parte de este movimiento, pues veis que se puede encerrar dentro de este canal inferior que aparece aquí, y lo que ha sucedido en estos últimos meses, después de la pandemia, es que el SP500 ha desbordado, ¿no? Al alza ese canal en el que se mantenía desde hace pues más de 10 años, ¿no? Esta situación, bueno, aparte de ser un poco digamos, sorprendente, sobre todo si nos situamos, ¿no? En el entorno en el que hemos estado estos meses, todos los problemas de la economía, todas las dudas, ¿no? Sobre qué puede pasar en el futuro. Desde un punto de vista, digamos, técnico, pues hay que interpretarlo como una señal alcista, ¿no? Una forma, cuando un índice o un valor pues desborda, ¿no? por arriba un canal en el que se está moviendo, asumimos que está como subiendo un escalón, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que ahora pues podría moverse, buscar otro canal superior por el que seguir desarrollando su tendencia alcista en los próximos meses o en los próximos años, en fin, lo que pueda tener de duración, ¿no? Entonces, una primera referencia que tenemos pues es este antiguo techo del canal, esta línea que antes ejercía un poco de freno, ¿no? Y que en varias ocasiones pues dio lugar a algunas correcciones de cierta importancia, pues ahora de momento pues se nos convierte un poco en la base, ¿no? En la base del movimiento que pueda tener la bolsa americana o el SP500 en concreto en los próximos meses. Por arriba está más sin definir, ¿no? Cuando tenemos un índice así en máximos históricos, como es el caso del SP500, pues realmente por arriba no tenemos referencias demasiado claras de precios, ¿no? Estas líneas que he dibujado pues son un poco tentativas, son posibles líneas que pueden en su momento, ¿no? ejercer de resistencia, pero bueno, no dejan de ser algo tentativo. Lo que sí es importante es que ahora esta zona que de momento pues sería este nivel de 3.730 puntos y que con el tiempo pues sería esta línea creciente, es un poco el nivel en el que no esperamos, ¿no? Que en caso de que haya una corrección de
corto plazo, pues que el S&P 500 se mueva por debajo de ella, ¿no? Si la perdiera, pues sería una señal de alarma, pero en principio lo que esperamos es que se mueva por encima de esos niveles. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, eso digamos que el análisis técnico no nos dice exactamente qué objetivo podemos tener, aunque hay diversas formas, ¿no?, de calcular referencias. Lo que sí yo señalaría es que si hacéis un poco un ejercicio de abstracción, ¿no?, de lo que ha sido estos 10, 12 años de bolsa, pues lo que sí se aprecia es una sucesión de fases en las que el mercado se mueve al alza de forma consistente, que pueden durar 2, 3 años aproximadamente, y luego pues hay en el camino 2 o 3 fases de corrección más o menos importante, ¿no? Entonces ahora lo que habríamos hecho desde el mes de marzo pues es iniciar una de esas fases en las que el S&P 500 se está moviendo al alza, pues al alza de forma consistente, con sus correcciones, pero sin correcciones realmente importantes, pues como la que tuvimos, por ejemplo, aquí en el 2018-2019, en el 2015-2016, o en el 2011-2012, ¿no? Estas correcciones intermedias que duran unos meses, un año, y que, bueno, en algún momento vendrá una, desde luego, por eso no cabe duda, pero de momento, pues quizás lo más probable sería pensar que durante 1 o 2 años todavía lo que va a dominar, ¿no?, en la bolsa americana es más bien pues una tendencia alcista, ¿no?, hasta que se plantee el siguiente momento de duda. Eso no quiere decir que no haya correcciones en el camino, por supuesto. Correcciones de un 5 o un 10%, pues es algo con lo que hay que contar en cualquier momento, ¿no?, en la bolsa. Aquí estaríamos hablando de un riesgo ya de que haya un retroceso, digamos, de cierta importancia que pudiera ser un poco más doloroso, digamos, para los inversores. Lo que sí quizás yo me quitaría un poquito de la mente, porque, bueno, los que salís en la bolsa así más o menos de cerca, pues estáis acostumbrados a estar leyendo, ¿no?, continuamente pronósticos, ¿no?, de cuándo viene la próxima gran caída de la bolsa, de cuándo viene la próxima gran recesión, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que invertir teniendo eso en mente es muy complicado, ¿no? Entonces yo haría un esfuerzo quizás de quitar del escenario esa posibilidad más, digamos, más negativa, ¿no? Una cosa es que haya una corrección de un 10-15% y otra cosa es pues que vaya a venir una gran recesión, ¿no? Entonces, si uno se quita ese escenario, que nosotros pues no lo vemos probable, ¿no? Si un poco sabéis en los informes macro que hacemos y que, bueno, que más o menos además pues encajan con otros de los bancos centrales, etcétera, el escenario económico, al menos para los próximos 2 años, pues está relativamente asegurado de que va a ser un escenario positivo. Entonces, ahí, bueno, puede haber correcciones en la bolsa, pero no un gran ciclo bajista que iría asociado siempre pues a una recesión, ¿no? Entonces, si nos quitamos ese escenario catastrofista de la mente, pues quizás podemos un poco manejarnos con más tranquilidad en la bolsa. Bueno, si vemos un poquito más de cerca el movimiento del S&P 500 de estos meses, pues bueno, lo que vemos simplemente es una tendencia alcista. Este último movimiento de marzo-abril, pues la verdad es que ha sido importante y quizás nos plantea en el corto plazo un poco la duda de decir si tal vez podamos estar cerca de una corrección de corto plazo, ¿no? Bueno, lo de preocuparse por las correcciones de corto plazo pues ya depende un poco de cada inversor, ¿no? Hasta qué punto se mueve muy en el corto plazo y le gusta entrar y salir, o un inversor más estable, pues realmente que la bolsa le baje un 5 o un 10% lo asume como algo que forma parte, ¿no?, de la volatilidad normal del mercado y se olvida de ello, ¿no? Pero para otros pues sí puede ser relevante, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar ver, ¿no?, si hay algún signo que veamos, ¿no? Aquí, como si vemos el índice, pues realmente no vemos de momento nada, pues está subiendo, pues baja aquí un par de días, pero no se ha roto ningún soporte, no se ve nada especial. Hay indicadores como el RSI, que es este que está aquí abajo, pues que sí están en sobrecompra, incluso se ha girado aquí a la baja.
pero para mí el RSI es un indicador quizás demasiado de corto plazo, ¿no? Te avisa de demasiados techos continuamente y quizás, bueno, pues para mí no es de lo más fiable a la hora de intentar anticipar pues una corrección más o menos significativa. En este gráfico lo que he puesto es al Nasdaq y al S&P 500, ¿no? a los dos juntos, porque aquí sí que bueno, hay un movimiento que me parece significativo, ¿no? y que puede bueno, pues llamar nuestra atención. En concreto, si os fijáis, en este último tramo alcista, marzo-abril, el Nasdaq no ha sido capaz de hacer nuevos máximos, ¿no? Al menos de momento se ha quedado un poquito por debajo de los niveles que alcanzó en febrero y bueno, pues ahí de momento se ha parado. Mientras que el S&P 500 sí, ¿no? Sí que ha tenido este movimiento fuerte al alza a nuevos máximos. Estas diferencias, ¿no? En que un índice consigue hacer nuevos máximos y otro no, que en la jerga chartista se conoce como divergencias, en ocasiones bueno, suelen ser un poco señal de que quizás el mercado se pueda parar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta sería una cierta señal de alarma, ¿no? O algo a lo que agarrarse para decir, ojo, que quizás esta señal de cierta debilidad que da aquí el Nasdaq al no conseguir nuevo máximo, pues a lo mejor nos está avisando de que viene una fase de corrección. ¿A qué llamaríamos aquí una fase de corrección? Pues que el Nasdaq volviera a tantear, ¿no? Estos mínimos de febrero, es decir, que hiciese aquí una consolidación, digamos, lateral, un poco más prolongada, 2 o 3 meses, y que eso pues arrastrase a su vez al S&P 500 bueno, cerca, o ya se vería dónde, de esta zona de soporte de 3.730. Este sería un posible escenario, ¿no? Es decir, para quien pone un poco el énfasis en decir, bueno, yo es que lo que no quiero es que me pille aquí una corrección, llevo acumulado mucho beneficio, esto ha subido mucho, pues quiero a la mínima que vea aquí que el mercado me está dando alguna señal así un poquito delicada, quiero disminuir mi riesgo, ¿no? Tomar alguna medida para bajar mi exposición, para lo que sea. Entonces, en este gráfico pues tenemos una señal de ese tipo, ¿no? ¿Cómo se anularía? Bueno, si un día de estos el Nasdaq rompe aquí al alza, pues o sea, se anularía, digamos, ¿no? esta señal de alarma. Pero ahora mismo está en un punto en el que no sería del todo descartable que si el Nasdaq no puede aquí hacer nuevos máximos, pues retroceda un poco hacia niveles de soporte, el S&P también. Y todo ello no supondría ningún cambio en la tendencia a largo plazo, ¿no? Simplemente bueno, pues una parada como esta que hubo, por ejemplo, aquí en mitad del gráfico que veis en octubre-noviembre, ¿no? Que hubo bueno, pues estas consolidaciones planas que se llaman, que durante un par de meses pues el mercado no consigue nuevos avances. Entraría dentro de lo posible. No me atrevo a decir que sea lo más probable, pero bueno, eso es un posible escenario y ya depende cada uno si lo que quiere en un momento determinado es quitarse riesgo, no asumir demasiado riesgo, o si al revés, dice, no, mira, me da igual, aunque efectivamente aquí esto pueda ahora corregir durante 2 o 3 semanas, yo lo que no quiero es quedarme fuera de la subida si esto pues no se confirma esa corrección y sigue subiendo, ¿no? Esa ya es una decisión un poquito más personal. Pero sí que es verdad que hay algún pequeño indicio de que el mercado mejor no le vendría mal una paradita. Otra forma, ¿no? De otro tipo de indicadores que solemos seguir, ¿no? Los que leéis los informes técnicos que hacemos, pues a lo mejor os suenan. Son indicadores como la línea de avance-descenso. La línea de avance-descenso lo que mide es, digamos, la participación de valores en las subidas o en las bajadas. Es decir, mide el número de valores que suben y bajan cada día, por así decirlo. Entonces, si la línea de avance-descenso, que en este caso es la línea roja, tiene una tendencia alcista, quiere decir que en promedio pues cada día hay más valores que suben que los que bajan. Entonces aquí lo que buscamos es que haya una correlación entre la línea de avance-descenso y la tendencia del índice. Es decir, que cuando el S&P 500 esté subiendo, esta línea también lo haga, lo cual quiere decir que la
mayoría de valores del índice están subiendo también. En ocasiones, en los techos se suele dar una divergencia, ¿no? Como por ejemplo aquí en el gráfico de la derecha he puesto lo que fue el techo del año 2007, ¿no? Antes de la gran recesión. Entonces, si os fijáis, este último tirón que dio el S&P 500, ¿no? Este último máximo final, que consiguió superar el máximo anterior, en la línea de avance-descenso no se produjo, ¿no? Aquí ya se vio que durante esta última subida ya la mayor parte de los valores ya no estaban subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede interpretar, ¿no? En términos de una cierta debilidad interna del mercado. Ya empieza a haber buena parte del mercado que ya no muestra esa tendencia alcista, y puede ser una señal, como fue en este caso, de que este ciclo o esta tendencia estaba llegando a su fin. Si nos fijamos en lo que está pasando ahora, pues no se aprecia nada de eso. Es decir, de momento, este último tirón del S&P 500 también se ha visto, digamos, acompañado por una masiva participación de valores en la subida. Luego no se ha producido esa señal de debilidad interna, en lo cual lo que nos haría pensar es que, aunque pueda haber una corrección, como comentaba antes, más o menos de corto plazo, no sería un fin de ciclo, no sería una corrección en principio pues demasiado peligrosa. Y otro indicador que solemos seguir bastante son estas encuestas de sentimiento, ¿no? Que miden si los inversores están muy optimistas o muy pesimistas, ¿no? En concreto, pues esta es una encuesta que se hace sobre inversores particulares en Estados Unidos, a los que se les pregunta si creen que en los próximos 6 meses la bolsa va a bajar o va a subir, ¿no? Entonces, bueno, pues según las respuestas se puede construir este indicador, que es la diferencia entre los que piensan que va a subir menos los que piensan que va a bajar. Como veis, pues esto ha fluctuado, menos en estos últimos 10 años, pues entre más 25 y menos 20% aproximadamente. Entonces, los puntos extremos de optimismo, pues como siempre suele suceder, pues suelen coincidir con techos de mercado, ¿no? O con fases en las que el mercado pues tiende a corregir. Aquí sí que tenemos también pues una cierta señal de prealerta, ¿no? Hay un nivel de optimismo muy elevado que puede indicar que quizás pues podamos estar cerca de algún tipo de corrección. Pero si os fijáis, durante todos estos años, bueno, son correcciones intermedias, ¿no? Esas que hablaba de que el mercado puede pararse durante unos pocos meses, corregir, consolidar, no son tampoco fin de ciclo. Y por otro lado, pues no es un indicador, digamos, de timing de ajuste fino, ¿no? Es decir, a lo mejor es verdad que estamos relativamente cerca de una fase de ajuste, pero ese cerca puede ser dentro de un mes, de 2, de 3, ¿no? Digamos que vemos esto como una señal a vigilar, una señal de cierta alerta, pero no para en sí mismo tomar decisiones sobre ello, sino para encajarlo, ¿no? Encajarlo con el resto de cosas que vemos en el mercado. Entonces, bueno, resumiendo, yo creo que la bolsa americana, la tendencia alcista es indudable, cierto riesgo de a lo mejor una corrección, una parada técnica algunas semanas, pero no vemos así de momento un riesgo para la tendencia. En Europa, bueno, este es un gráfico que también he puesto en algunas ocasiones, pues me parece muy significativo, ¿no? Lo que está pasando en Europa. Es decir, en Europa, índices como el Stock 600 y otros llevaban pues desde el año 2001, es decir, 20 años atascados aquí en esta zona de resistencia, que han tocado pues 1, 2, 3, no sé, 6 o 7 veces en estos 20 años, y ahí siempre se paraba el movimiento, y pues ahora va roto. También en principio, ¿no? En teoría, ¿no? Luego el análisis técnico no es una ciencia exacta, no siempre todo se cumple, pero a priori, pues eso también es una señal muy alcista, ¿no? Para el medio y largo plazo. Es decir, nos está diciendo, bueno, pues que la bolsa europea, los inversores, el mercado, pues te maneja expectativas de que las cosas pues, van a ir bien en los próximos meses, en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Es decir, un poco el espacio temporal, ¿no? que más o menos se mueve el mercado. ¿Hacia dónde puede ir esto?
Bueno, aquí lo que se suele hacer para plantearte objetivos, pues es un poco fijarte en los movimientos precedentes, ¿no? Por ejemplo, pues si el mercado, si el Stoxx 600 se ha pasado 5 años, ¿no? Aquí en estos últimos 5 años, consolidando en un rango de unos 100 puntos, más o menos, ¿no? Entre 300 y 400 y poco, pues podemos proyectar esa amplitud de ese rango hacia arriba, ¿no? Nos llevaría hacia los 500 puntos. Pues, digamos que por situar un orden de magnitud, ¿no? de lo que cabe esperar cuando se ha superado un nivel de resistencia tan importante como este, ¿no? Que simplemente fuese por esta fase de 5 años en que ha estado aquí atrapado en la bolsa europea desde el 2015 hasta ahora. También es verdad que si os fijáis, en el año 2019, justo antes de la pandemia, también había roto. Es decir, cuando llegó la pandemia, la bolsa europea también estaba en una situación técnicamente muy buena, ¿no? Como la de ahora. Estaba rompiendo, pero ahí se produjo ese hecho un poco impredecible y un poco al margen, ¿no? De lo que es la evolución de la economía y de los mercados, que fue la pandemia que lo desbarató todo, ¿no? Pero ahora hemos vuelto un poco a ese momento, hemos recuperado otra vez esa situación en la que estaba la bolsa en el 2019, la bolsa europea que estaba rompiendo al alza, saliendo, bueno, pues de muchos años, ¿no? De una relativa atonía, al menos comparada con la de Estados Unidos. Si nos fijamos un poquito más en el corto plazo, es decir, cómo podemos también manejar objetivos para los movimientos, en este caso del Stoxx 600, pues una forma, por ejemplo, también siempre es buscar relaciones entre los distintos tramos del mercado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto es la subida del Stoxx 600 desde los mínimos de marzo del año pasado. Tuvimos este primer tirón hasta el verano pasado, toda esta fase de consolidación, y desde noviembre estamos en otro nuevo tramo alcista. Bueno, pues podemos buscar relaciones entre lo que avanzó el mercado en este primer tramo y proyectarlo en este segundo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llegaríamos si avanzamos los mismos puntos que avanzó ese primer tramo, ¿no? Si son dos tramos de igual longitud. O a mí me suele gustar más que iguales en longitud, iguales en avance porcentual. Pues esta subida de marzo al verano del año pasado fue una subida del 40%, pues ahora proyecto aquí otro 40% hacia arriba, y hasta dónde podemos llegar, pues nos llegaría por aquí al 480 aproximadamente. Aquí podríamos también jugar con los ratios de Fibonacci y decir, bueno, pues yo este segundo tramo, si nos ponemos en términos de Elliott, no sé si alguno de vosotros os conocéis el modelo de Elliott, os gusta trabajar con él, estaríamos ahora más bien en una onda 3, ¿no? Que sería un poco la fase más intensa, ¿no? del ciclo, y buscaríamos al menos que fuese 1,6 veces este movimiento. Es decir, todo ello pues, nos podría dar objetivos alcistas para la bolsa europea, pues bueno, bastante más arriba de donde estamos ahora. Dicho eso, todos los escenarios tienen su límite para seguir manejándolo. Es decir, ahora podemos manejar, por ejemplo, un escenario muy alcista para la bolsa europea, es decir, bueno, yo creo que al menos vamos a ir ahí a esos 500 puntos, o lo que sea, o calculo el 1,618 y todavía más arriba. Es decir, podemos tener en mente algo así. Pero si por lo que sea, pues la bolsa empieza a bajar, en algún momento tendríamos que desechar ese escenario. Es decir, siempre tenemos que tener, por así decirlo, un límite, ¿no? de protección, por debajo del cual tendríamos que reconocer pues, que ese escenario que manejábamos pues no se va a producir y que estábamos equivocados, ¿no? ¿Qué límite sería eso? El límite sería, en mi opinión, volvernos a meter en estos niveles del verano pasado, ¿no? Es decir, en este caso, una corrección en la bolsa europea que fuese más abajo de estos 380 puntos ya técnicamente no encajaría con una tendencia alcista, ¿no? Ya tenemos aquí una estructura mucho más dudosa, mucho más incierta, y se nos habría estropeado un poquito, ¿no? Este optimismo con el que estamos, digamos, ahora analizando el mercado. Pero bueno, cualquier corrección que haya por aquí
de corto plazo, ¿no? Si por ejemplo se confirma esa posible corrección en el Nasdaq que hemos dicho y bueno, eso baja un 5, un 10%, pues bueno, pues sería irnos más bien a estos niveles entre 420, 405. Eso sería una corrección normal si es que se produce en el Stoxx 600 que no dañaría a lo que está siendo su estructura alcista. En el IBEX, pues en el IBEX hay un par de cosas buenas, por así decirlo, ¿no? Una, que los mínimos que hizo en marzo de 2009 fueron los mismos que los de 2012, ¿no? Los crisis del euro. Entonces, el que no haya habido aquí nuevos mínimos se puede interpretar, ¿no?, en esta gran estructura de largo plazo en términos de un fallo bajista, por así decirlo, ¿no? No ha hecho nuevos mínimos, luego de alguna forma la estructura se ha estabilizado, ¿no? La estructura ha pasado de ser bajista, como era claramente durante todos estos años, a ser potencialmente lateral, ¿no? Al menos. Entonces, pues en ese potencial rango lateral, pues claro, la base está aquí en 5.900, que está muy lejos, pero por arriba también está muy lejos. Estaríamos hablando de los casi 12.000 puntos, ¿no? Como un gran rango lateral para el IBEX. Bueno, ese es una primera señal más o menos positiva. La otra, pues también que haya superado, ¿no?, toda esta zona de mínimos que tenía, este gran hueco que había dejado aquí, bueno, pues que haya roto eso también, bueno, también se puede leer en términos más o menos positivos, ¿no? Entonces, yo al menos con el IBEX creo que manejar la posibilidad de que nos vayamos hacia los 10.000 puntos y bueno, ya veremos ahí qué pasa. Creo que también es razonable, ¿no?, manejar el escenario. Si bien es cierto que bueno, es un índice que como los movimientos así laterales es mucho más incierto, ¿no?, cómo se puede desarrollar ese movimiento dentro de un rango lateral. Pero en fin, a priori yo le daría un poco ese escenario, ¿no?, como probable, el que nos podamos mover, ¿no?, y además encajaría, ¿no?, con lo que estamos comentando para el resto de índices, pues que el IBEX al menos pues intente moverse hacia los 10.100. El problema del IBEX pues son los bancos, ¿no? Entonces, este es el índice sectorial de los bancos europeos. Pues también se ven algunas cosas que, aunque estén dentro de una gran tendencia bajista, también en el corto plazo pues hay una cierta estructura alcista. Lo bueno que tiene es que también han superado toda esta zona de mínimos que había roto aquí a la baja durante la pandemia. Aquí se ha establecido un soporte relevante, en este caso unos 72 puntos en este índice de Eurostoxx bancos, y bueno, pues al menos entiendo que debería ir a buscar, ¿no?, esta zona donde confluye ya alguna resistencia importante, ¿no?, 102,81, estos niveles. Y este movimiento, si los bancos del IBEX lo acompañan, pues podría ser suficiente, ¿no?, para empujar al IBEX pues hacia esos 10.000 puntos, ¿no?, que mencionaba antes. Pues sería un escenario más o menos razonable. En el corto plazo, bueno, es que llevan unas semanas parados, ¿no?, los bancos, eso es un poco la explicación de que también el IBEX se ha parado, pero no deja de ser, al menos de momento, una parada normal. Es decir, aquí no ha habido de momento un deterioro de esta estructura alcista que hay desde los mínimos de noviembre, ¿no? Simplemente, bueno, pues ha parado aquí a consolidar, e incluso aunque pudiera corregir un poco más, no se nos deterioraría la estructura alcista de corto plazo, al menos pues mientras no pierda esta zona de los 80 euros aproximadamente. Luego iba a hacer algún repaso de algunos sectores, simplemente por señalar que hay sectores tremendamente alcistas en la bolsa europea, como es este de bienes personales y del hogar. Aquí están metidas pues las Louis Vuitton, L'Oréal, todas estas compañías del lujo, de consumo en general. Bueno, pues están tan alcista como el S&P 500, ¿no?, este tipo de compañías. Es decir, que en la bolsa europea también hay sitios donde Louis Vuitton, pues quizás ahora mismo es la compañía europea, no sé si es ya la mayor del Eurostoxx y la más alcista desde hace mucho tiempo, y no es que no hay forma, es que tiene una tendencia tremenda. ¿Cómo puede uno
incorporarse a un movimiento así, ¿no? Porque bueno, pues aquí tienes poco, yo me gustaría invertir en Louis Vuitton, pero efectivamente dices, ¿y cómo voy a comprar ahora, no? Con lo que ha subido esto, basta que compre para seguro que al día siguiente esto se pone a corregir. Efectivamente, esa es una posibilidad. Pero bueno, si uno quiere incorporarse a una tendencia en marcha, pues lo que hay que buscar es la oportunidad dentro de los movimientos de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, pues ahora aquí está haciendo una mini consolidación, pues a lo mejor tenemos la opción de entrar con un soporte, con un stop relativamente cercano. Si nos fijamos en este hueco que dejó hace 4 o 5 días, este es un nivel que en principio nos puede servir un stop de protección porque está cerca, porque si lo perdiera pues no sería una señal positiva. Otra opción simplemente es esperar, ¿no? Esperar una oportunidad un poquito mejor cuando veamos que haya una corrección un poquito más importante, ¿no? Pero pasa que esas correcciones pues no, muchas veces no se producen, ¿no? Entonces, lo de meterte en una consolidación de corto plazo con un stop cerca pues puede ser una posibilidad. La tecnología en Europa es ASML Hollis, ¿no? ASML es, pues, no sé, 40 o 50% del valor de mercado del índice de tecnología. Pues otro como Louis Vuitton, ¿no? Una tendencia brutal, es una compañía espectacular en la evolución de sus resultados. ¿Cómo nos podríamos incorporar aquí? Pues digo un poco lo mismo. Está totalmente alcista. Idealmente, si aquí hubiera un retroceso hacia esta 478, pero a lo mejor si esperas ese retroceso no se produce, ¿no? Entonces, bueno, la opción también sería lanzarse a la piscina y en todo caso ponerse un stop, ¿no? En este caso 478. Son valores que realmente pues están liderando el mercado y tiene pinta que van a seguir liderando. En el sector de autos, ¿no? Otro de los sectores que están calientes ahora, pues por ejemplo Volkswagen ha tenido un movimiento muy fuerte en estas últimas semanas, pero la consolidación que está haciendo ahora precisamente pues puede ser una oportunidad, ¿no? Para incorporarse a este valor, porque ya nos ha definido aquí con bastante claridad un rango lateral de corto plazo, con la zona 214 como soporte. Pues yo entiendo que aquí pues hay una posibilidad de incorporarse a una tendencia alcista pues realmente muy fuerte y que podría continuar. El problema cuando hay estos movimientos tan fuertes es que el stop en el que poner la protección, si uno quiere, digamos, cubrirse un poquito, pues necesariamente tiene que estar un poco lejos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues si yo entrase en Volkswagen, pues aquí cerca de 215 o 220 euros, al menos inicialmente el stop tendría que estar pues, en 187, que es un poco los anteriores máximos y la zona así de soporte más importante, en mi opinión. Los recursos básicos, este gráfico es interesante para ver cómo es un sector supercíclico, ¿no? ¿Y qué significa supercíclico? Pues que realmente no tiene una tendencia muy definida alcista en largo plazo, sino una sucesión de ciclos alcistas y bajistas. Entonces aquí, en este tipo de valores, no inviertes para quedarte para siempre para largo plazo, aquí inviertes para intentar aprovechar estos ciclos. Ahora, bueno, ya llevaba recorrido bastante, ¿no? Este movimiento ha sido muy fuerte, pero yo creo que al menos me quedaría hasta esta zona de los 300 puntos, con un Arcelor, ¿no? como una opción. Arcelor como mínimo 30 euros sería razonable manejar así como objetivo de corto plazo. Bueno, para dejar un poquito de tiempo a las preguntas, sí quería un poco aquí hacer mención a que las 4 o 5 grandes tecnológicas de Estados Unidos siguen teniendo una buena estructura técnica. En algunos casos están consolidando lateralmente. Apple tienen un sesgo más alcista, como Microsoft o como Alphabet, pero los 4 son compatibles, digamos, con un mercado alcista en su conjunto. Si estos 4 valores o 5 en algún momento vieran señales de debilidad, pues eso sí que es algo a vigilar porque son de alguna forma líderes del mercado, ¿no? Pero de momento se mantienen, ¿no? Claramente con una estructura alcista. Y luego está el tema de Tesla, ¿no? Que me parece importante porque Tesla es quizás el más grande,
el más importante de esos valores que han tenido unas revalorizaciones pues extraordinarias, ¿no?, durante estos últimos 12 meses. Tesla, por ejemplo, se ha ido de 75 a 900. Y como pues hay unos cuantos. Entonces, hay una parte del mercado, una parte que tiene que ver con la tecnología, pero no solo, de valores que han tenido una... Aquí sí que veo cierto riesgo de que la corrección no haya acabado, ¿no? Y que valores como Tesla, pues quizás le pueda faltar todavía otra pata bajista antes de, bueno, pues sería un suelo un poquito más estable, ¿no? Bueno, cualquier escenario es casi posible, pero en mi opinión, ya de hecho estamos viendo como este rebote de estos últimos mes, 2 meses, no acaba de conseguir moverse hacia los máximos con claridad. Parece más bien una consolidación, quizás antes de esa última pata bajista que le pueda quedar, pero claro, estamos hablando aquí de niveles todavía de potencial bajada pues muy importantes. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí y si dejo paso a las preguntas para contestar a las que me queráis hacer. Pues muchas gracias, Nicolás, por tu, por lo menos para mí, muy clara exposición. Paso ya a realizarte las preguntas que nos han ido llegando al chat. Algunas yo creo que le has contestado ya un poco, pero te las voy a trasladar exactamente igual. La primera pregunta es, ¿qué bolsa europea tiene tendencia más alcista? ¿Cuáles son los sectores más alcistas en dichas bolsas? Ya digo lo de los sectores porque ya has comentado algo de bienes personales y del hogar y demás, pero bueno, te traslado la pregunta. Bueno, vamos a ver, al menos de las que sigo, porque tampoco es que las siga todas, yo diría que la bolsa alemana es, de momento, es la más alcista, ¿no? Al menos entre las grandes, ¿no? Es la bolsa que claramente ha superado los niveles previos a la pandemia y los niveles máximos históricos que también tenía de estos últimos años, y en principio pues es la que está más fuerte. Y bueno, tiene sentido porque también la economía alemana pues ha superado mejor, ¿no?, toda esta fase de la crisis de la pandemia que otras economías europeas que lo han pasado bastante peor, ¿no? Luego, respecto a qué sectores son más alcistas, aquí ya depende un poco el plazo temporal en el que nos movamos, ¿no? Como tendencia de largo plazo, pues en general, pues el que hemos visto antes, ¿no? Desde luego el índice de bienes de consumo del hogar, que podríamos decir que es consumo discrecional, ¿no? Más o menos, sería junto con tecnología los dos sectores más alcistas en el largo plazo, porque de alguna forma han mantenido una tendencia alcista desde hace 10 años, ¿no? Pasa que en el corto plazo pues también hay otros sectores que se están moviendo quizás incluso con más rapidez al alza, ¿no? Como hemos visto el caso de las materias primas, el sector automóvil, incluso el sector bancario. Si nos centramos en el movimiento que ha habido desde el mes de octubre pasado, pues ha subido más que los demás, ¿no? Son esos sectores cíclicos que en el corto plazo se están recuperando porque habían caído mucho más que otros, y entonces tienen una tendencia alcista muy intensa, pero estaríamos hablando aquí de tendencia de un plazo más corto y no tanto de lo que es la tendencia secular, ¿no?, la tendencia de la última década de esos otros sectores que son sectores más de crecimiento, por así decirlo. Nos preguntan también qué consideras más interesante, estar en bolsa a través de índices o a través de valores. Vamos a ver, yo creo que para seguramente un 95% perdón, de las personas quizás tiene más sentido invertir en bolsa pues a través de índices, ETFs, fondos, etcétera, ¿no? Porque la diversificación que te dan limita muchísimo el riesgo. Lo que pasa es que bueno, luego hay inversores a los que les gusta más invertir en compañías. ¿Por qué? Pues primero, pues porque les gusta, pues simplemente porque tienen ciertos conocimientos, ya sea financieros, ya sea de análisis técnico, de lo que sea, les gusta analizar las compañías y bueno, pues entonces es casi más un tema de preferencias, ¿no?, de qué es lo mejor desde un punto de vista
puramente financiero en términos de rentabilidad-riesgo, ¿no? Que seguramente, como la mayoría de las personas no son expertos, pues es más razonable invertir vía fondos o ETFs. Invertir en compañías, la ventaja que tiene, o una posible ventaja, es que puedes acceder a unas rentabilidades muy superiores, pues está claro, ¿no? Aquí estamos viendo el tema de Tesla, pues si alguien ha sido capaz en algún momento de coger esta compañía y de creerse esta historia y tal, pues lógicamente ha conseguido unas rentabilidades que un índice no te va a dar ni en 50 años, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues ese es un poco también el atractivo, ¿no? Hay inversores, hay personas que les atrae más el riesgo, que buscan, que aspiran, ¿no? A obtener rentabilidades más elevadas, y eso lo encuentras en compañías particulares y no tanto en los índices, que sus rentabilidades, bueno, son las que son históricamente, son atractivas, pero bueno, no hablamos de un 10, de un 15% anual, es lo que puede subir un índice en un año normal, mientras que una compañía pues puede subir muchísimo más, lógicamente, pero la otra cara de esta moneda pues es el riesgo, ¿no? Entonces, al final, lo que se trata es un poco de elegir qué nivel de rentabilidad-riesgo te quieres mover, y luego, pues bueno, seguir un poco tus gustos particulares, tu intuición. No es lo mismo tener participaciones de un fondo que tiene 50 compañías y que al final no sabes ni en qué estás invirtiendo, que ser accionista de Tesla, ¿no? Si eres accionista de Tesla, que dice Tesla, dice cualquier compañía, tienes otra sensación diferente, ¿no? No es algo como mucho más personal, más directo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas pues influyen, ¿no? A la hora de que haya personas que se decantan, ¿no? Por invertir en acciones. Nicolás, aquí te voy a pedir que saques la bola de cristal. ¿Qué valor puede ser la sorpresa positiva en este año y cuál la sorpresa negativa? Pues sí que está complicado, sí, la verdad. No, yo no me planteo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque seguro, con total y absoluta seguridad, que no es cierto. Incluso a lo mejor digo y resulta lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que si quisiéramos buscar sorpresas, pues lógicamente te tienes que ir a esa parte del mercado, de los valores que están un poquito fuera del interés de los inversores, porque las expectativas que se manejan sobre ellos son más bien negativas, ¿no? Entonces, pues en la bolsa española, pues quizás lo que ahora todavía está un poco más fuera del interés de los inversores es lo que todavía está más relacionado con los riesgos de la pandemia, ¿no? Algunas compañías del sector turístico que siguen siendo compañías de riesgo, pues, por ejemplo IAG, ¿no? Es evidente que si tenemos otro verano perdido como el pasado, pues compañías como IAG pues sufrirán. Entonces, en sentido contrario, pues uno puede hacer esa apuesta, decir, hombre, yo con esto de las vacunas, a lo mejor finalmente el verano ya es mejor y tal. Entonces, ¿qué tipo de compañías podrían tener un tirón fuerte? Pues puede ser IAG, puede ser Amadeus, puede ser AENA, ¿no? Compañías que están un poquito ahí todavía en la duda, ¿no? ¿Y qué puede ir un poco peor? Pues a lo mejor tenemos que irnos al revés, ¿no? Lo que ya ha subido tanto, ¿no? que en algún momento pues ya ha sido excesivo. Entonces, ese podría ser el caso de Tesla, ¿no? Y otras similares, ¿no? Compañías que han tenido una subida tan brutal que realmente a mí, ¿no? me cuesta pensar que vayan a poder seguir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ir por ahí las cosas. Nos preguntan también, Nicolás, ¿cómo puedes valorar los ámbitos de nuevas energías, inteligencia artificial y seguridad cibernética? Vamos a ver, son campos en los que sin ninguna duda, pues en los próximos 10, 20 años va a haber un crecimiento espectacular. Lo que pasa que una cosa es eso, es decir, una cosa es que esos sectores se vayan a desarrollar mucho, y otra cosa es cómo uno como inversor puede sacar partido de ello, porque aunque esos sectores crezcan mucho, luego hay compañías a las que les va bien, que triunfan, y otras a las que les va mal. Si nos acordamos, por ejemplo, del Nasdaq en el año 2000, pues
realmente quien estaba invirtiendo entonces en tecnología tenía una buena intuición, ¿no? Está claro que la tecnología está empezando y que se va a desarrollar mucho, pero pues dependiendo en qué invertiste, pues te fue bien o te fue mal, ¿no? En aquel momento ya podías haber invertido en compañías como Amazon y como Apple y te habría ido muy bien, pero otras muchas no, ¿no? Entonces ahí sí que es especialmente complicado, ¿no? Lo de buscar compañías, y yo creo que la forma adecuada de invertir en estos sectores, en estas temáticas o megatendencias, pues es hacerlo a través de fondos de inversión que reúnen, ¿no? a muchas de las compañías importantes, y que es una forma un poco de asegurarte que te estás metiendo digamos, en el carril, ¿no? En el carril de desarrollo del sector, que lógicamente nunca vas a ganar tanto como si coges a la Tesla de turno, pero yo pienso que ahí sí que es la forma adecuada de hacerlo. Gracias, Nicolás. Nos preguntan también por el aspecto técnico del FTSE 100. Pues vamos a ver si lo encuentro, porque ahora no lo recuerdo muy bien en qué situación está. La bolsa inglesa, lo que pasa es que tiene un poco la cuestión de la divisa, ¿no? Muchas veces esos movimientos se explican más por cómo se está moviendo la libra, ¿no? respecto al euro, que otra cosa. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el FTSE 100. Vemos que comparado con otros índices, pues está un poco retrasado, no ha conseguido todavía volver a los máximos previos a la pandemia, pero bueno, también mantiene esta misma estructura alcista en el corto plazo, ¿no? Ahora mismo pues aquí está en una pequeña corrección, pero yo diría que igual que en otros muchos índices que todavía no han alcanzado estos niveles, pues el objetivo del FTSE sería volver, ¿no? En los próximos meses hacia esos niveles previos a la pandemia, 7.400 puntos, están 6.800, un poco ese es el objetivo que yo pondría en mente para los próximos meses. Muy bien, también nos preguntan por dos bancos españoles medianos, Bankinter y Sabadell. Bueno, son bancos en situación muy diferente, ¿no? Bankinter, digamos que sería un poco el que mejor ha ido en bolsa. Bankinter tiene características un poquito especiales, se salvó bastante de la burbuja inmobiliaria y un modelo de negocio un poquito diferente que hace que tenga mayor rentabilidad que otros. Técnicamente, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que también va camino de los niveles previos a la pandemia. Nos ha dejado aquí un doble suelo muy importante, ¿no? En esta zona de 3 euros. En principio, una forma de proyectar aquí un objetivo sería también medir la amplitud de este rango, que nos ha hecho entre 3 y 4,80, y proyectarlo hacia arriba, ¿no? Y esto nos lleva, pues, más o menos a estos niveles de 6,80. Sería un poco el objetivo que yo tendría para Bankinter para los próximos meses. A corto plazo, pues como todo el sector, pues está un poquito en fase de corrección, pero de momento no es una corrección que parezca especialmente preocupante, ¿no? Yo aquí me he dejado un poco dos posibles niveles, 5,40, que es donde está intentando aguantar, o en el peor de los casos que se nos acerque a los 5 euros, ¿no? Pero siempre, de momento, todavía manteniendo ese objetivo en el entorno de los 6,80 para los próximos meses. En el caso de Sabadell, bueno, Sabadell pues es sin duda el banco que un poco que peor lo ha hecho, ¿no? Así entre los grandes cotizados. Técnicamente no es un valor atractivo, ¿no? Su estructura es más lateral que otra cosa, verdad que algo ha mejorado en estos últimos meses, pero yo creo que Sabadell es un banco que de alguna forma sigue a la espera de definir, ¿no? su futuro, su plan estratégico. Seguramente tendrá que encontrar algún socio, ¿no? Y técnicamente yo al menos, bueno, es verdad que en el corto plazo pues tiene una mini estructura alcista, pero vamos, más lateral que otra cosa, ¿no? Quizás un objetivo en torno a 0,52 podría ser lo que se podría manejar para las próximas semanas. Muy bien. Como antes has comentado que el índice europeo que más te gustaba era el alemán, se ha propiciado la pregunta de si podrías recomendar algún valor alemán que esté claramente alcista.
Sí, bueno, pues por ejemplo los del sector automóvil son valores claramente alcistas, tanto Daimler como Volkswagen, Adidas también. Dentro de los semiconductores, pues Infineon, a ver si lo podemos ver. Infineon sería, bueno, pues un equivalente a SML, ¿no? Pero quizás no tiene esa subida tan explosiva que ha tenido, y a lo mejor pues para el corto plazo puede ser una opción un poquito menos riesgo, ¿no? De que tenga menos riesgo de que en algún momento tener una corrección, porque lleva un tiempo consolidando, ¿no? Dentro de que su estructura a largo plazo pues también es muy alcista, pero lleva aquí un tiempo en una fase de consolidación y nos permite tener un nivel de soporte cercano, ¿no? Por debajo de 31 euros aproximadamente. Pues también podría ser una opción interesante, ¿no? Una bolsa alemana. Nicolás, te preguntan qué sensaciones tienes en relación al IBEX y dentro de él, qué sectores ves como más interesantes. Es que el IBEX, hablar de sectores, pues tenemos muy pocos realmente, ¿no? con peso. Tenemos al sector bancario. El sector bancario en el corto plazo, pues yo creo que puede seguir recuperando, pero desde luego que no es un sector que a largo plazo nos parezca el más atractivo, ¿no? Ya no solo técnicamente, sino porque en general, pues para que el sector bancario crezca, lo que tendría que haber es un proceso de expansión del crédito, por así decirlo. Los bancos venden créditos, entonces llevamos muchos años en los que en España el crédito no crece, ¿no? Porque bueno, venimos todavía de la burbuja y las familias y las empresas pues no están por la labor de endeudarse, sino más bien siguen reduciendo un poquito, ¿no? Y que además con los tipos de interés tan bajos, pues se juntan las dos cosas. Entonces, sectores en los que luego tenemos a las utilities. Yo creo que las utilities siempre es un sector interesante, ¿no? En un entorno de tipos de interés tan bajos. Aquí tenemos dos compañías muy buenas, como Iberdrola y Endesa, en particular Iberdrola. Yo creo que estar en Iberdrola siempre es necesario. Y después, pues quizás ya más que a sectores, pues tendremos que irnos a buscar compañías un poco más particulares, ¿no? Por ejemplo, pues hay una compañía de perfil un poco tecnológico, como es Global Dominion, o la propia Indra, que yo creo que están en una buena situación ahora, CIA Automotive, Arcelor y Acerinox, ¿no? Compañías así de ese perfil un poquito más cíclico. Yo creo que por ahí sí que todavía pues podemos ver un buen comportamiento en los próximos meses. Muchas gracias, Nicolás. Para cumplir el horario voy a hacer las tres últimas preguntas. De todas formas, sí que quiero recordar a todos los asistentes que les agradeceríamos mucho que contestaran a la encuesta que ya está publicada en el chat, que es muy breve y nos ayuda mucho para adaptar nuestras futuras comunicaciones a sus preferencias, ¿no? Nos preguntan, bueno, te agradecen la exposición y querían saber tu opinión sobre Bank of America y si observas algún cisne negro a lo lejos. Pues en principio no. Cisnes negros, claro, los cisnes negros no se ven venir, lógicamente. Y como he dicho al principio, estar así siempre preocupándose a ver cuál puede ser el siguiente cataclismo, pues no ayuda demasiado, ¿no? Hombre, si realmente uno tiene alguna razón por la cual pensar que hay un riesgo importante, yo creo que los riesgos que hay al escenario, digamos, macro base, ¿no? con el que trabajamos serían de dos tipos, ¿no? Por un lado, que pueda haber un repunte serio de la inflación, ¿no? Es decir, que tanto estímulo, tanto monetario, fiscal, con el impulso de la recuperación tras la pandemia, pues que entremos en un escenario que la economía crezca demasiado y que haya inflación. Bueno, ese es un posible riesgo, aunque yo quizás no es lo que vemos más probable, ¿no? Creemos que ese sería un riesgo
menos probable dentro de los que hay. Y el otro sería quizás un poquito el contrario, ¿no? Es decir, una vez que pase este impulso que está teniendo ahora la economía, una vez que los bancos centrales pues tengan que ya empezar un poco a normalizar la situación, las compras de bonos, una vez que los gobiernos pues ya también tengan que empezar a ajustar un poquito el déficit, pues todo eso lo que puede hacer es que la economía vuelva a tasas de crecimiento un poquito flojas, ¿no? Como teníamos antes de la pandemia. Entonces, este escenario sí sería algo más probable, en mi opinión, pero no inminente, y tampoco pienso que daría lugar a un cataclismo, ¿no? A un antes en negro. Simplemente, bueno, pues sería algo que a lo mejor pues frenaría la bolsa o provocaría alguna corrección, es decir, nos situaría un poco en un escenario en el que ya menos atractivo para el mercado, sobre todo si está subiendo mucho, ¿no? Pero así cisne negro, pues sinceramente no. Entonces, Bank of America, los bancos americanos acaban de publicar resultados, pues primer trimestre, todos muy buenos. La única pega es que en parte están siendo muy buenos por la actividad de trading y de banca de inversión, y en cambio la parte también de crédito, de banca de consumo, pues ahí sigue flojito, ¿no? Entonces, bueno, yo lo más que veo aquí de momento pues es que también, igual que sucede con los bancos en España, pues han entrado en una fase de poco de consolidación, de corrección, ¿no? Pero de momento pues no nada peligroso, ¿no? Mientras no perdiera esta zona de 36,60 o quizás 34,70, pues entiendo que se mantiene su tendencia alcista. Te preguntan también, Nicolás, por dos compañías, Miquel y Costa en España y Orange en Francia. El sector telecomunicaciones pues es de los que no me convence todavía, ¿no? Alguna compañía se ha desmarcado un poquito, como es el Deutsche Telekom, porque tiene su filial allí en Estados Unidos que va muy bien, pero en general es un sector que veo más lateral que otra cosa, que sí que paga un buen dividendo, entonces puede ser atractivo para inversores que buscan básicamente dividendo, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, ¿no? Te den un 5% de rentabilidad por dividendo, aunque luego el precio de la acción no suba, pues bueno, ya es una rentabilidad en sí mismo interesante, ¿no? Y respecto a Miquel y Costas, bueno, pues ahí va poco a poco, ¿no? Como tantos otros así valores de la bolsa, en el que pues poco a poco va recuperando. Yo creo que está en una situación razonable, es de estos valores cíclicos que debería funcionar bien en esta segunda parte del año, ¿no? Más allá de que ahora esté aquí un poquito atascado, un poquito en fase de consolidación, pero en general yo creo que este tipo de valor pues en la segunda parte del año debería seguir recuperando. Muy bien, y ya para terminar, Nicolás, nos preguntan en qué fecha aproximada se espera la absorción de Quabit por Neynor y cómo se puede ver afectada la cotización de Neynor. Yo sé que ya está aprobado en las juntas generales a finales del mes pasado, pero no sé si tú puedes dar algún detalle más. No, respecto a fechas, no, porque bueno, aquí al final no creo que haya ya una fecha decidida, depende de todos los procesos legales, permisos de la CNMV, en fin, y que a los due diligence que tengan que hacer, en fin, toda una serie de temas y no sé exactamente la fecha, ¿no? Lo que sí es verdad que el tema de las inmobiliarias, bueno, parece que empieza a verse un poquito algo de aire, ¿no? El otro día se publicó un dato de ventas de viviendas nuevas, bueno, ¿no? En España, un crecimiento del 10%. Entonces, este tipo de compañías básicamente son promotoras, es decir, a lo que se dedican pues, es a construir viviendas y a venderlas, ¿no? Entonces, en España llevamos pues 10 o 15 años con un nivel de construcción de viviendas nuevas muy bajo, en parte por las consecuencias de la burbuja y en parte también porque los bancos no dan crédito, ¿no? No es fácil comprarse una vivienda nueva. Quien lo haya intentado pues habrá dado cuenta, hay que ir con el dinero por delante, en fin,
no es tan sencillo. Y parece, yo creo que como consecuencia de eso, pues ahora hay una cierta falta, ¿no?, de vivienda nueva, y me da la sensación de que podríamos estar entrando en una fase un poquito mejor, ¿no?, para este tipo de compañías, como Neinor, como AEDAS o como Metrovacesa, ¿no? Un poco la sensación que tengo de los datos que estamos viendo. Y luego, pues viendo el gráfico, pues me reafirmo un poco, ¿no? Creo que este movimiento que está teniendo aquí de consolidación después de esta fase alcista del año pasado, en principio es un movimiento que indica continuidad, ¿no?, que en algún momento vendrá otro nuevo tramo al alza, ¿no? Cuando supere esta zona de 11,60, pues es cuando se produciría, ¿no?, ese nuevo movimiento, que yo creo que es relativamente probable para los próximos meses. Muchas gracias, Nicolás. Pues finalizamos ya con esta última pregunta. Todos aquellos que estén interesados pueden volver a ver el vídeo de esta conferencia, que estará a su disposición en nuestro canal de YouTube a partir de mañana viernes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.